Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor. Bienvenidos a compartir Un Café en Armonía. ¿Ya preparó su taza? Me parece muy bien. Así que ya estamos listos para compartir esta palabra del Señor juntos y también junto al pastor Patricio Curinao. ¿Cómo estás, pastor amado? Nuevamente aquí dispuestos para compartir una semana más un café en armonía con un nuevo salmo. Claro, siguiendo la línea de lo que hemos estado compartiendo. Hoy vamos a compartir un maravilloso salmo que tiene particularidades, por cierto, que esperamos en la luz del Señor poder interpretar correctamente. Continuamos con estos salmos, en este caso de David, manifestando sus experiencias cuando huía de delante de Saúl, de sus enemigos. Salmo 58, versos 1 al 6, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Una palabra dura, fuerte, pastor. Salmo 58, los primeros 6 versos. Sí, uno no puede dejar de mirar las cosas que ocurren en el mundo a propósito de los poderosos. Mi versión comienza hablando de poderosos, ¿ya? Y uno no puede dejar de ver a través de este salmo lo que ocurre en el corazón de muchos que están ahí en el poder, de cómo realmente debiera actuar de acuerdo a estas preguntas que el Señor está haciendo. Porque son preguntas que van a la médula, como decimos, ¿no? De aquellos que en algún momento quizás desearon estar en posiciones privilegiadas, vale decir, de poder, de autoridad. Sin embargo, las preguntas que el Señor hace en este salmo son tan importantes, no solo para aquellos que a lo mejor han llegado a sitiales muy altos, sino también para aquellos que han aspirado a poderes más pequeños, pero que en el paso del tiempo, pastor, se puede corromper eso en el corazón. Es una palabra, como ya lo hemos expresado, cuando David está huyendo de parte de Saúl y cómo Saúl ha tratado de destruirlo. Dice que este es un mictam de David. Mictam se refiere a algo dorado. Algunos también el significado lo llevan como grabar o acuñar en metal. Y algunos han llegado a decir que una de las posibilidades es que algunas de estas expresiones él las grababa en las murallas de la cueva. Mira. Es decir, es una posibilidad. El punto es que él está en medio de esas dificultades y entrega sus llantos, su clamor, su necesidad y su confianza en el Señor. Y aquí hay un reclamo. La palabra que se ocupa en algunas versiones, por ejemplo, la 60 dice "oh congregación", en la NTV dice "gobernantes", en la Nueva Biblia de las Américas "poderosos". No es de fácil traducción, pero sí lo que se da la idea son los gobernantes o jueces que se han coludido con Saúl, de que ahora no solamente Saúl lo busca para matarlo, sino que como ha zafado algunas de las incursiones, ha pedido que se declare que es un traidor a la patria, cuando él inocentemente no ha hecho nada para poder merecer tal título. Él no es un traidor, él no ha buscado el mal del rey Saúl, él no ha buscado destronarlo, él no ha buscado que él sea el nuevo rey. Es algo que Dios ha tomado esa iniciativa, pero eso el mundo muchas veces no lo sabe, no sabe lo que está en el corazón de las personas y habla lo que quiere. Por eso, qué importante es
tener la conciencia tranquila. Si el Señor te ha dado algo y no fue algo que tú buscaste, el Señor lo conoce. Puede que van a hablar de ti por sí o por no, pero que nuestra conciencia esté tranquila, y la conciencia de David está tranquila. Y se hace algunas preguntas en medio de este dolor de saberse que lo han llevado al tribunal sin él estar presente, y han hablado pestes y lo han dejado como un traidor. Y se pregunta en el primer verso, ¿por qué pronuncian en verdad ¿pronuncian en verdad justicia? ¿Son personas, hablan ustedes en verdad, oh poderosos, dice de las Américas? ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? Está poniendo en duda que los jueces de ese momento pudiesen dictaminar lo que es correcto. Aquí ya vemos indicios de corrupción judicial. Esto es algo gravísimo, porque cuando se llega a la corrupción a esos niveles, ya el país va en caída libre, digamos. Y David está sufriendo las consecuencias de las mentiras de estos magistrados. Bueno, no podemos omitir nosotros el cuadro, a la luz de este cuadro, y de esta realidad que está expresando aquí David, lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. La conspiración también de ¿quiénes? De los que estaban en el poder en aquel momento. Partiendo obviamente por la casta religiosa, ¿cierto? El sumo sacerdote y los escribas y los fariseos y todos aquellos que llegaron a la cúspide, pero que sin embargo, como nos muestra el Evangelio de Juan desde el capítulo 11 en adelante, se transformó. Los hechos milagrosos del Señor fueron suficiente argumento para que estos hombres mencionados pudieran conspirar contra el Hijo de Dios. Qué triste es cuando las personas llegan a una posición que probablemente incluso involucraron a Dios para ese hecho. Le pidieron al Señor que les hiciera llegar hasta tal altura como para que luego el corazón se volviera necio, se volviera oscuro, y ese poder se transformara en una oportunidad no para la justicia, no para la verdad. ¿Pronunciáis en verdad justicia? Es una pregunta que el Señor hace también en este tiempo a nosotros, a todos los creyentes que de alguna manera estamos posicionados en algo. Estamos realmente, ya que involucramos a Dios a que nos hiciera crecer en algunas cosas, esta pregunta, ¿cómo la podemos responder? Luego dice, ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Es una pregunta que no es solamente para los que estaban allí haciendo parte de la conspiración, hombres poderosos que estaban siendo parte de la conspiración contra David. Es una pregunta que también resuena fuertemente en este tiempo, en un mundo donde a los poderosos se les ocurre cualquier cosa con tal de hacer que los más desvalidos no puedan tener lo que realmente necesitan. Porque si las personas llegan al poder es para que realmente puedan ayudar a aquellos que no tienen esa oportunidad. Sin embargo, aquí se tergiversó, aquí vemos que hay injusticia, aquí no hay verdad de parte del Señor, y los hombres ya no están juzgando rectamente. Es un cuadro doloroso, es un cuadro de un mundo caído, donde una cosa es, ¿no es cierto?, aunque no le quitamos gravedad. Cuando cada uno de nosotros miente, eso es grave, eso es grave. La mentira es pecado. ¿Cuánto más aquellas personas que deben emitir juicios? ¿Cuánto más aquellos que son autoridad? Es decir, debemos ser personas íntegras. Oremos por nuestra nación, que nuestros gobernantes, que nuestros jueces, que nuestros magistrados, que quienes dictaminan justicia, sea dentro de marcos lo más íntegros posible. Quizás pareciera utópico, pero al menos podamos clamar por aquello. Y también por nuestros hermanos, que también algunos son, ¿no es cierto?, abogados, personas que están en tribunales, que también el Señor les puedan ser luz en medio de esos ambientes que pueden ser complejos.
Pero qué importante es cómo la Biblia también se pronuncia acerca de esto, cómo está tratando a estos magistrados que están hablando mentira, estos poderosos que no actúan como debe ser. Dice, al contrario, antes en el corazón maquinan iniquidades, hacen pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Está hablando que cometen iniquidad, la violencia de sus manos reparten en la tierra. Esto es gravísimo. Estamos hablando de una necesidad de un cambio brusco, y solamente el Señor puede entrar en el corazón de las personas y llevarles luz, porque vivimos, pastor, en un mundo oscuro. Quizás nosotros, siendo cristianos, también el enemigo ha tratado de que mintamos, de que omitamos la verdad. Por lo tanto, si nosotros como creyentes tenemos luchas, ¿cuánto más aquellas personas que no tienen conciencia ni al Espíritu Santo? Por lo tanto, está expresando como el corazón inicuo, el corazón pecaminoso, maquina perversidades y mentiras. Bueno, este texto me hace recordar lo que Pablo escribía a los romanos ahí en el capítulo 1, ¿no? Acerca de las injusticias, que detienen con injusticia, dice, la verdad. Y ese es el panorama mundial que nosotros tenemos hoy en día. Los hombres con injusticia detienen la verdad, porque no les conviene la verdad. Porque la verdad ya no es un atributo en el carácter de aquellos que están siendo llamados a cualquier tipo de poder, a cualquier tipo de ventaja y de capacidad que puedan tener como una bendición de parte de Dios. Sin embargo, está nublada la visión. Fíjate que las dos primeras preguntas del verso 1 se responden en el verso 2. Porque ese antes, que en la versión que tengo enfrente dice no, que de corazón maquináis iniquidades. O sea, el antes que sale en la versión que tú leíste, ¿cierto? Antes maquináis en vuestros corazones, es una abierta respuesta no a estas dos primeras preguntas. El hombre en este caso no está obrando en justicia, no está obrando en verdad. Estos hombres a los cuales está dirigido este salmo, ¿cierto? Ahora es importante señalar una cosa, porque el hecho de que tengamos este salmo, que tenga estas implicaciones de deseos de justicia y de confrontar la injusticia de los hombres, es porque los hijos de Dios, los santos, los justos, no pueden hacer vista gorda de las injusticias que recorren nuestro mundo, que recorren nuestro propio país. No estamos llamados, no por el hecho de participar o no en política, pero no estamos llamados a hacer vista gorda. Estos son elementos que nosotros observamos, que hieren el corazón de aquel que es justo en el Señor, pero que obviamente tenemos que saber manejarlos, porque no podemos dar rienda suelta a nuestras emociones, sino que en oración debemos procurar decirle al Señor que salve a los hombres de seguir una conducta como esta. Los que maquinan iniquidades son aquellas que las piensan, que las traman, que las diseñan. Hacer pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Habla de los que hacen negocios, y a los que son mercaderes, y que en ese tiempo alteraban las pesas comunes para vender, en este caso, compraban a su favor, vendían a su favor. Y esto lo vemos en el templo cuando Jesús, ¿cierto?, ve a todos los mercaderes que estaban haciendo uso indebido. El cambio monetario que ocurría en el templo era totalmente desproporcional al verdadero valor de la moneda que tenía que cambiarse. Los animales que estaban ahí para el sacrificio no pasaron por las exigencias que tenían que pasar para que fuera un sacrificio acepto al Señor. Con tal razón Jesús actúa de una manera frente a todos estos mercaderes, diciendo que el celo por la casa de su Padre le consume en su corazón, como nos consume quizás a nosotros ver tantas injusticias, pero eso no es tampoco
un argumento como para que nosotros demos rienda suelta, como acabo de decir, sino para que llevemos en oración estos hechos y para que procuremos nosotros, sí, como aquellos que hemos experimentado la justicia del Señor, habiendo sido perdonados de tantas injusticias, procurar también vivir una vida correcta, una vida que pueda reflejar la justicia de Cristo en nosotros. Amén. La verdad que vivimos tiempos peligrosos. Ahora, esto no nació ahora. Esto es desde el capítulo 3 de Génesis, cuando entra el pecado, la corrupción se apodera del corazón del ser humano. Las estafas están a la orden del día en nuestro país y en el mundo. Uno ya da no sé qué contestar teléfonos que uno no conoce, porque una de las grandes posibilidades es que sean estafas de personas que no tienen ningún temor, mandan link y se nos recomienda, no pinche ningún link que usted no conozca, no entre, porque entran en sus teléfonos, en sus computadores y roban información, se meten a las cuentas, hay tanto daño, hay tanta maldad. ¿Dónde nace esto? Bueno, la Escritura nos dice en el mismo verso 3, ahora estamos en el Salmo 58, a raíz de este clamor que levanta David frente a la injusticia que él también ha sido objeto, en que los mismos gobernantes y jueces, magistrados, le están dando un título de traidor, supuestamente por querer el cargo de rey cuando él no lo ha buscado. Y él va a la raíz de esto, en verso 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, hablando acerca de que el ser humano tiene un problema de origen, pero no en Dios, porque el origen en Dios fue santo y puro. El Señor nos creó limpios, pero cuando ingresa el pecado en la raza humana, se contamina. Y lo vemos, ¿no es cierto? Nuestros niños, ¿quién les enseña a mentir? Quizá los padres los han guiado en el ambiente más cristiano posible. Y de repente, sin que se dé cuenta, el niño ya sabe mentir. ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a desobedecer? Esto habla de que está el germen de pecado aún, ¿no es cierto?, en los más pequeñitos. Esto habla y se va generando mientras uno va creciendo, estas maldades se empiezan a perfeccionar. Y hay personas, al no tener a Cristo en el corazón, al no tener temor de Dios, hay personas que hacen de la mentira su profesión, hacen del robo su carrera de vida, hacen de la estafa, hacen de la infamia, hacen toda una carrera. Esto habla de que el corazón del ser humano está en pecado. Y la Escritura es clara. Romanos, ¿no es cierto?, nos habla de por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se apartaron. Habla acerca de la corrupción completa del ser humano y que la única manera de poder mejorar y cambiar es a través de un nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, si no morimos a nuestro yo y si no morimos a nuestra carne, es imposible que, de hecho, el Evangelio no está para mejorar al ser humano. El Evangelio tiene que haber una muerte y un nuevo nacimiento, porque mejoramiento humano son parches de bondad, pero que si Cristo no cambia el corazón, solamente es un enchape de algo que puede brillar por un rato, pero con el tiempo se diluye. Sí, efectivamente. Este verso 3 de este Salmo 58 dice en esta versión: torcidos están los impíos desde la matriz. Pablo ya le escribía a los filipenses que vivimos en una generación perversa, torcida, maligna. Y esto no ocurre en alguna edad particular de nuestra vida. Aquí el salmista está hablando acerca de algo que, como tú mencionaste, el libro de Romanos, comienza desde que este niño, este nuevo ser humano llega a la vida. Desde la matriz da a entender desde que nace, ¿ya? El mismo salmista en el Salmo 51 dice: he aquí que en maldad, dice, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
La matriz de una mujer, ¿cierto? La concepción, el concebir, donde participa un hombre y una mujer, ambos están infectados por el pecado. Y de tal manera, ¿cómo va a nacer ese niño? ¿En qué condición va a nacer ese niño? Va a nacer en pecado. Es la esencia de la maldad que ya viene en su vida y que se manifiesta justamente con este aprendizaje rápido de cosas malas. Los niños se predisponen desde que ya comienzan a poder manifestar un poco su personalidad, comienzan a mentir, comienzan a tener actos que no van acorde a lo que es la verdad, lo que es lo correcto. ¿Quién se los enseñó tan tempranamente? Cuando en realidad los padres lo que están haciendo es tratar de que sobreviva, que tenga su alimento y todo lo que necesita. Bueno, ahí vemos entonces esta tendencia hacia el mal. Fíjate que hay un pastor, Glenio Fonseca, que cuando él fue abuelo, dice, y fue a ver a su nieto, le mostraron por una ventanita a quién era su nieto, ¿ya? Y al lado había otra abuelita de otro matrimonio, digamos, ¿ya? Y ella expresaba, cuando vio a su nieto, ella dijo, pero miren la inocencia, decía ella con palabras de mucha admiración y ternura. Y el pastor Glenio, ya que es un hombre que habla mucho acerca de la obra de Cristo en la vida del hombre pecador desde su esencia misma, él dijo, pero esa es una pequeña víbora, mi nieto, decía. Y ella se ofendió tanto por la expresión. Claro, él estaba hablando en términos espirituales, ¿ya? No es que no haya tenido amor para con ese nieto, pero él estaba mirando, estaba observando espiritualmente. Sí, yo sé que esto puede ser ofensivo y duro de escuchar para algunos, pero ¿cuán duro es lo que estamos leyendo en la Escritura misma? O sea, son pasajes que nos hablan, amados, de la naturaleza pecadora que que se puede expresar, sí, en la vida más joven o más adulta, pero que ya viene inserta en ese pequeño niño, al cual si no le hablamos de Cristo, al cual si no le enseñamos los principios del Señor, bueno, puede ser un agente de maldad potencialmente en su vida más grande. Lo que estamos hablando es la necesidad urgente de Cristo en nuestra nación, a nivel de todas las áreas y de todo el mundo, por supuesto. Estamos hablando que esta necesidad es universal de un Salvador de Cristo. ¿No es acaso que necesitamos profesores desde la más tierna infancia hasta los universitarios, hombres y mujeres que enseñan con el temor de Dios? Y alguien dirá, bueno, eso no está ocurriendo. Bueno, pero lo necesitamos, claro que sí. Pero hay personas que piensan que un cambio político es lo que el mundo necesita. Para eso está la iglesia. ¿Para qué cosa? Para decir que lo que este mundo necesita es a Cristo. Todos los cambios que el mundo quiere implementar, y los ha intentado por siglos y también en este tiempo, pero si dejan fuera, y porque no lo consideran, y por eso la iglesia debe seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que va a cambiar al ser humano es el evangelio de Cristo. El poner la esperanza en otras banderas, en cualquier ideología, por más atractiva que parezcan, es desconocer la raíz del problema, que es el pecado. Y solo Cristo puede limpiar el ser humano de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Así es, y qué bueno que lo menciones, pastor, porque el ser humano, lo dijiste al principio, el Evangelio no viene simplemente a educar al ser humano, no viene a modificar alguna cosa en el ser humano como algunos piensan, no, qué bueno que tenga el Evangelio porque necesito arreglar esto en mi vida. No, el Evangelio en esencia nos habla acerca de que Dios perdona al pecador y lo hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la respuesta que el Evangelio de Jesucristo da a los hombres que tienen un corazón perverso y corrupto, porque así decía el profeta, ¿cierto? Que nuestro corazón es engañoso, es torcido, es malo en esencia,
no es que el corazón solamente haga cosas malas o impulse y motive cosas malas. En esencia, Jesús dijo, ¿cierto?, que del corazón nacen los homicidios, nacen los adulterios, las fornicaciones y todos aquellos pecados, ¿cierto?, que vienen del corazón. Por lo tanto, el Señor no viene a modificar aspectos en nuestra conducta. Él lo que está diciendo que el ser humano necesita nacer de nuevo. Y no lo puede hacer el mismo ser humano. Es porque esta es una obra que el Espíritu Santo hace. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, que él tenía que nacer de nuevo, a pesar que estaba hablando con una alta autoridad de la ética y de la moral de aquel momento. O sea, no hay ninguna garantía, en otras palabras, de que las personas, que, aunque tengan una educación religiosa, aunque hayan nacido en medio incluso de un monasterio o de una iglesia o creyentes de cuna, como algunos llaman, si ellos no nacen de nuevo, sus corazones están totalmente apartados del Señor, están corruptos, necesitan una nueva vida, y esa nueva vida la da el Señor Jesucristo cuando nosotros venimos a Él con fe. Qué bendición nacer en el Evangelio, tener padres cristianos. Sin duda. Pero eso no nos libra de la necesidad de nacer de nuevo. Ya usted lo ha escuchado 1000 veces, ¿no? Que Dios no tiene nietos ni sobrinos. No, Él tiene solo hijos. Y hijos son aquellos que le han reconocido como Señor y Salvador. A propósito de la pequeña víbora de la historia que contabas, en el verso 4 del Salmo 58 dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como áspid sordo que cierra su oído. Está hablando acerca de la condición del ser humano sin Cristo, cuando no hay temor de Dios. ¿Qué destila? ¿Y qué palabras salen de nuestra boca, no es cierto, cuando nos dicen algo feo? Desde pequeños, cuando nos dicen algo feo, uno responde algo peor. Eso, y después se va multiplicando en la vida. Sale veneno. ¿Qué sale de nuestras bocas? De la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay abundancia de palabras, si no hay abundancia del Señor, si Él no abunda en nuestra vida, ¿qué sale sino solo veneno? Por lo tanto, qué importante es que llenemos nuestra mente del Señor. Incluso Pablo llega a decir que cuando somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Sí, este versículo en realidad es un versículo que va colocándole más clima a lo que aquí David está expresando, ¿cierto? Este deseo, esta oración que nace de un hombre que está viviendo la injusticia. Nosotros también la vivimos muchas veces, quizás también nosotros la vemos, y qué bueno es poder orar al Señor para que el Padre vea también que nuestro corazón sufre por lo que es la injusticia tanto para uno como para otros. Veneno tienen como veneno de serpiente. Y esto nos hace recordar lo que dice Mateo 23, el Señor diciendo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Qué fuertes palabras, ¿no? Porque es una generación justamente de víboras. ¿Y por qué? Por lo que dicen, por lo que hay en sus palabras. Fíjate que una de las cosas que el profeta Isaías hace o expresa o reacciona cuando en el capítulo 6 ve la majestuosidad de Dios, ve la gloria de Dios, él dice, muerto soy en este momento. ¿Por qué? Porque soy un hombre inmundo de labios. Nuevamente, ¿quién está expresando estas palabras? El profeta del Señor, el profeta mesiánico, el elegido por el Señor para profetizar acerca mayormente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es el hombre que tiene una comunión con Dios, quizás el hombre ética y moralmente más estable dentro de la comunidad judía en ese momento, pero al ver y experimentar la santidad de Dios, él mismo se ve a sí mismo como un hombre inmundo de labios. Sí, nuestras palabras expresan lo que hay en el corazón. Así como los colmillos, se dice que los colmillos de las serpientes son ahuecados y están conectados con una glándula donde reside un veneno,
un ungüento tóxico, por llamarlo de una manera más elegante, que cuando eso se impregna, esos colmillos, en algo sólido, en este caso en un ave, en otro animal, como son ahuecados, inmediatamente ese veneno surca por esas venas o por esos conductos y es inyectado en la presa donde sus dientes fueron puestos. Estaba viendo a propósito ayer, pastor, estaba viendo justamente cómo un león se acercó tanto a una serpiente con estas características. Y uno dice, bueno, ¿qué puede hacer el veneno de una serpiente a un león? Pero ese león murió. Y murió de una forma muy poco elegante, tengo que decirlo, para ser león, el rey de la selva, como se dice, porque murió muy humillado, con reacciones en su cuerpo y en su cabeza, en sus extremidades, que realmente reflejaron para mí el poder que tiene el veneno de una serpiente. Nuestras palabras son las que expresan lo que hay en el corazón. Qué bueno que el llegar a Cristo, y Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 10, que debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Pero dice primero que hay que confesar con nuestros labios, porque una forma de limpiar la esencia de cualquier cosa venenosa que haya en nuestras palabras es confesando con nuestros labios a Cristo. Cuando eso sucede y el corazón experimenta una verdadera conversión, y por eso lo confesamos, ¿cierto? Entonces nuestras palabras comienzan a ser limpiadas. De acuerdo a lo que expreso de Isaías, una señal de la conversión en la vida del creyente es cuando sus palabras comienzan a cambiar. Este veneno tóxico, este veneno que destilan, ¿no es cierto?, estas serpientes, como hay tantas, ¿no?, las cobras, la mamba negra, que también, no sé si el mismo video, pero también he visto cómo se retuercen de dolor después que empiezan a causar estos daños en las víctimas de aquellos que han sido mordidos y con ese veneno que ingresa en el torrente sanguíneo que destruye. Amados, Dios nos libre a nosotros de tener ese veneno, que podamos ser personas transformadas por el Evangelio. El que robaba, dice Pablo, ya no robe más. Y podemos seguir agregando, ¿no? El que decía groserías, qué hermoso es cuando el Evangelio se empieza a notar. Las personas que antes tenían una boca sucia, y no porque pongan reglas en la iglesia, sino porque la obra del Espíritu Santo empieza a limpiar la mente, el corazón, la boca, la vida completa. Es poderoso el Evangelio para cambiar vidas. Hay quienes, como dice el verso 5, no oyen la voz del que encantan, por más hábil que el encantador sea. Es decir, estas serpientes son sordas, ni siquiera escuchan a aquellos que tratan de encantarlas. Están sordos al Evangelio de Jesucristo. Por eso que cuando alguien se convierte a Cristo, no es que nosotros fuimos, bueno, de repente podemos caer en esa vanidad, ¿no? Bueno, yo fui a predicar y tantas personas aceptaron al Señor. ¿Gané cuántas personas? Cuidado, nosotros no ganamos a nadie. El único que gana es Cristo. Él es el que produce la conversión. Es el Espíritu Santo que lo hace. Nosotros solo vasijas de barro para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Si nosotros podemos compartir el Evangelio, ese es nuestro privilegio, pero el cambio de vida ninguno de nosotros puede ejecutarlo. Eso es obra exclusiva del Señor. Por lo tanto, compartamos el Evangelio, hablemos de Cristo en la calle, en la iglesia, aquí a través de Armonía, compartamos la palabra, el Evangelio de Jesucristo, y el Señor puede hacer milagros, que aquellos sordos y ciegos que no quieren nada con el Evangelio, el Señor puede, bueno, como lo hizo en los milagros cuando estuvo en la tierra, pudo abrir los ojos, pudo sanar la lepra, pero también la lepra, la ceguera espiritual, la parálisis espiritual, también el Señor puede, y lo sigue haciendo, milagros poderosos en este tiempo. Sí, efectivamente, el hombre como una serpiente no quiere escuchar, no quiere ser reprendido, no quiere que sus pecados sean expuestos. Es importante para nosotros en este aspecto, considerando que vivimos en un mundo donde la gente está escuchando otras voces y se deja encantar por otros encantadores, que aún así nosotros sigamos proclamando el Evangelio. Porque la fe viene por el oír, decía el apóstol. Y el oír por la palabra del Señor.
lo que hace que los oídos de los hombres se abran es no el adornar el Evangelio, ni endulzarlo para que parezca más dulce, sino que la esencia del Evangelio es hablar de un Salvador que viene a redimir a los hombres pecadores. Dios puede hacer que a través de una palabra compartida a una multitud, a un pequeño grupo o a una sola persona, Dios puede abrir el oído de esa persona. Me hace recordar cuando Pablo en Hechos 16 está compartiendo cerca de un río. No había sinagoga ahí en Filipos, dice el texto. Por lo tanto, se va cerca de un río aparentemente Pablo, y comienza a hablarle la palabra a los que están presentes. Y el Señor le abre el oído a Lidia. Sí. Ni siquiera preparó su corazón, dice. Exactamente. Al abrir el oído, obviamente estamos hablando de abrirle al escuchar el Evangelio, ¿cierto? Para que ella lo crea. Entonces, aunque veamos un mundo resistente al Evangelio, ¿ya? Nosotros tenemos que hablar igual, hermanos. Dios hace que a través de su Espíritu que el oído y el corazón de los hombres se abran. Y eso, qué bueno que sea así y no que sea nuestra elocuencia, que no sea nuestro carisma, que a veces nosotros deseamos tener porque otros lo tienen. No nos confiemos a nuestras capacidades, sino pongamos nuestras capacidades ante la cruz para que el Señor las use de acuerdo a su voluntad. Ahora, estos jueces o estos poderosos definitivamente no quisieron escuchar lo que Dios estaba diciendo. Nosotros también tenemos que tener oídos prestos para la corrección, ¿ya? Porque eso va a significar que nuestra vida siga creciendo. Este mundo necesita el evangelio del arrepentimiento. Muchas veces queremos acomodar el evangelio porque queremos llegar a la alta sociedad. Entonces tenemos que tratar de acomodar el evangelio para llegar a la persona rica. No, sí. Vamos a ir a la persona más pobre. Un evangelio, ¿no es cierto?, social, con ayuda económica. El rico y el pobre. Con esto no estoy diciendo que podamos alcanzar a toda persona, no importa dónde viva, en el barrio alto o en la población más humilde y pobre de nuestra nación. Y si podemos hacer algo, lo hacemos, pero no como un gancho, como para que, no como para presentar el evangelio por las cosas. El evangelio tiene que ser confrontacional al pecado. El ser humano tenemos que seguir expresando que Cristo murió por los pecadores, como dice Pablo, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Bueno, nosotros podemos decir lo mismo. Este mundo necesita el evangelio de arrepentimiento, sea rico o sea pobre, tenga mucho conocimiento o sea una persona sin escuela, sin nada de enseñanza formal. Todos necesitan y necesitamos este evangelio del arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay posibilidad de acceder a esta gracia bendita por la fe. Sigamos predicando a Cristo, como decía Pablo, a este Cristo crucificado, aquel que murió, que derramó su sangre. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este evangelio puro, sin tratar de adornarlo tanto. El Señor dará estrategias sanas, pero el evangelio debe ser compartido tal como es. Así como alguien que ha sido picado por un veneno y es llevado y se le tiene que entregar, ¿no es cierto?, un medicamento para ese veneno, para que sea restaurado. Amados, no podemos disfrazar el evangelio. Prediquemos a Cristo. Prediquemos que la gente necesita reconocer su pecado, arrepentirse y reconocerle a Él como Señor y Salvador. Así es, el veneno de la áspid, de la serpiente, es el pecado. Queda claro en lo que estamos compartiendo. Había métodos para digamos, aliviar a una persona que había sido mordida por una serpiente, y era succionar, fíjate, el veneno y luego escupirlo. Las personas podían a veces llegar, porque la medicina podía estar lejos, un centro médico, pero también alguna inyección especial para neutralizar el efecto de la toxina, algún suero que vaya por el organismo, también puede ser útil. Lo que quiero decir con esto
es que el remedio lo tiene el Señor Jesús para el pecado, porque Él los tomó y los llevó en la cruz. Y ante ese maravilloso beneficio, al confesar lo que Cristo hizo, que es el Salvador de nuestras vidas porque nos salvó de estos pecados para darnos una vida nueva, entonces no dejemos que el pecado siga infectando cada área de nuestra vida, aquellos que aún no le conocen. Ven a Cristo en esta hora, confiesa con tus labios que Jesús es tu Salvador y Señor, y eso que ha caracterizado tu vida de maldad, de vicios y de pérdida de todo el sentido común, bueno, Jesús puede quitar el impacto de ese veneno. Bueno, y la Escritura también dice cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Aquellos que eran picados por estas serpientes venenosas, ponzoñosas, y que morían, pero cuando miraban esa serpiente que Moisés había levantado por mandato de Dios, se sanaban. Y dice así también, ahora Cristo debemos mirar, ya no a esa serpiente de bronce, eso fue solamente un momento, algo del momento. Ahora tenemos que mirar a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Terminamos con el verso 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Señor, las muelas de los leoncillos. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de vida, no nosotros, la palabra está expresando que el juicio va a venir, que las consecuencias de no arrepentirse son gravísimas y de características eternas. Así es, este verso 6 alude justamente a eso, pastor. Aquí el salmista dice, ojalá desde que nacen sean quebrados todos aquellos dientes o colmillos que están prestos para hacer maldad. Qué bueno es educar a nuestros hijos en la fe. Qué bueno es entregarle, aun cuando una persona adulta conozca al Señor, qué bueno que desde que nace espiritualmente, se le enseñe a usar las palabras como deben ser usadas. Con razón el Señor nos deja el libro de Proverbios y el libro de Santiago en el Nuevo Testamento para que nuestras palabras glorifiquen al Señor. Quebrándole los colmillos a la serpiente ya no puede inocular, es la palabra, ese veneno. Quebrándole los dientes a los leoncillos cuando recién están creciendo es hacerlos inofensivos, ¿cierto? Esa es la idea. Es el deseo que tiene el salmista acá de que el Señor haga juicio y que el Señor lo va a hacer por lo demás. El Señor llegará un día. ¿Puede hacer juicio ahora? Claro que sí. Lo ha hecho en la historia del hombre, pero llegará un día también en que el poder de las palabras maléficas va a ser totalmente neutralizado. Muchas gracias, Pastor Patricio. Gracias a ustedes que están en casa, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, por acompañarnos a caminar por la palabra hoy día en el Salmo 58, los primeros 6 versos. Si el Señor lo permite, regresaremos con otra taza de café para compartir un café en armonía. Bendiciones. Bendiciones del Señor.